Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Bienvenidos a todos a vuestro programa Recita el Corán, una cita semanal con el Sagrado Corán y un espacio donde aprendemos juntos las reglas básicas de la correcta recitación de la palabra de Allah. Alabado sea. En el anterior programa hablamos de dos reglas de la isti'adha y basmala, el decir A'udhu billahi minash shaitanir rajim y decir Bismillahir rahmanir rahim antes de empezar a recitar, cuando se nos plantea la cuestión de empezar a recitar el Corán o de iniciar una sura, un capítulo del Corán, y también hemos visto las diferentes maneras de enlazar entre una sura y otra también cuando se nos plantea terminar una sura y empezar con la otra. Hoy, inshallah, hablaremos de un bloque muy interesante, muy necesario, muy importante en la estructura de las reglas básicas de la recitación del Corán. El bloque de los puntos de articulación, Makharijul Huruf, cómo hay que pronunciar las letras a la hora de empezar a recitar el Corán. Es un bloque muy necesario, como hemos dicho, y es muy necesario dominarlo y esforzarse mucho para perfeccionarlo y llegar a pronunciar bien las letras en su debido punto de articulación, porque el tajwid no es simplemente entonar, no es simplemente utilizar una voz melodiosa como hemos explicado en el primer programa, sino es cumplir con las reglas a la hora de recitar el Corán, tal y como nos enseñaron nuestros profesores, nuestros sabios, y tal como lo aprendieron ellos generación a generación hasta llegar a nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Los puntos de articulación es la estructura base de la recitación del Corán. Si no pronunciamos bien las letras, si no articulamos bien y vocalizamos bien esas letras del Corán, podemos estar manipulando el significado totalmente, como hemos mencionado en anteriores capítulos. Por eso, hoy, inshallah, vamos a tratar este tema, el tema de los puntos de articulación, Makharij el Huruf. Vamos a iniciar, inshallah, con esta regla. Esto es lo que vamos a ver hoy, los puntos de articulación de las letras. Hay 5 puntos en los cuales se producen el sonido de las letras y se articulan físicamente, como vamos a ver en esta imagen. La faringe, la garganta, la lengua, los labios y la cavidad nasal. Son 5 puntos donde se distribuye, digamos, o donde se abarca todos los puntos de articulación y por consiguiente las letras en cada punto de articulación. Son 5 partes, como estamos viendo en las dos imágenes. La faringe, lo que es el jawf, lo que vamos a ver es el vacío que hay entre la boca y la garganta que es el halq, la lengua el lisan, los labios el shafatan y la cavidad nasal que es el khayshum, y vamos a verlo detalladamente. Vamos a empezar con el primero, que es el jawf. El jawf, como veis en la imagen, es el vacío entre la boca y la garganta y contiene 3 letras que son las vocales largas. Son el ya, que tiene antes una kasra y es con sukun, el sonido de i, la vocal larga waw, y la vocal larga alif, a. Estos salen del vacío que existe entre la boca y la garganta. Hay que tener cuidado a la hora de pronunciar esas vocales y no sacarlo de la nariz, porque ahí no entra la nariz a la hora de pronunciar, y eso es uno de los errores que cometen muchos de los recitadores. Esas 3 vocales se encuentran en este punto de articulación, que es el jawf, el vacío entre la boca y la garganta. El segundo punto de articulación es el halq, la garganta. La garganta y abarca 3 puntos de articulación. Tiene 3 puntos donde se articulan varias letras. Tiene 3 puntos de articulación y cada uno incluye 2 letras, como vamos a ver en las siguientes imágenes. La primera parte es adna al-halq, es la última parte de la garganta, la entrada de la garganta. Ahí salen 2 letras, ghain o el ja. Para saber exactamente dónde se entona esa letra, lo que hacemos es coger la letra y incluirle o añadirle una hamza con kasra, una e. Si quieres notar dónde se pronuncia o dónde se articula esa letra exactamente, para que tú lo notes en lo que son los 5 puntos de articulación, cogemos la letra, por ejemplo, ja, y le añadimos una alif con kasra, e.
y le ponemos sukun a la letra. Entonces, para saberlo, hacemos eg. Entonces, notas donde toca el punto de articulación. Adna al-halq, la última parte de la garganta, la entrada de la garganta, es lugar para dos letras que son el ja y el ghain, como hemos visto en la imagen. Vamos a ver la siguiente imagen, que es wasat al-halq, la mitad de la garganta. Y ahí es lugar para el ain y el hain. Un poquito más arriba salen las dos letras ain, ahí salen las dos partes. La primera parte es ghain, es el adna al-halq, la entrada, ghain o ja, y aquí en el medio ain y ha, y abajo del todo, como lo vamos a ver, es el hamza y el ha. Aqsa al-halq, como vamos a ver en esta imagen. El fondo de la garganta abarca dos letras, el hamza y el ha. Ahí lo veis, el fondo de la garganta al final del todo, y son difíciles para personas pues, que no dominan un poco el árabe, porque salen digamos, del fondo de la garganta, como veis en la imagen, pero con la práctica, con las diferentes sesiones, digamos, o varias sesiones de práctica, de entonación, y estar en manos de alguien que sepa articular bien esas letras, se llega, inshallah, y es fundamental, como hemos avisado antes, el pronunciar bien, porque tú cuando pronuncias una letra bien es que estás cumpliendo con la recitación, y cuando no la pronuncias bien puedes incluso alterar, porque hemos visto que hay una gran diferencia entre del con punto y del sin punto, y cuando lo hemos mencionado en el anterior capítulo, en el aspecto del isti'adha, cuando decimos a'udhu billahi minash shaitanir rajim, me refugio en Allah del shaitán lapidado, si dices a'udhu, a'udhu en árabe es volver o regresar, y a'udhu me refugio, entonces alteras totalmente el significado de las palabras. Vamos a ver ahora el tercer punto. Hemos visto el primero y el segundo, que es el jawf, es el primero, y el segundo es al halq, la garganta. Son dos principales puntos de articulación, y ahora vamos a ver el tercer punto de articulación, que es la lengua, el lisan, y el que abarca más letras de todos los puntos de articulación. Vamos a verlo. Como hemos mencionado, el tercero es el lisan, la lengua, y abarca 10 puntos de articulación. Cuando hablamos de punto de articulación no significa que es específicamente para una letra, sino puede ser para varias. 10 puntos de articulación donde están, digamos, concentradas 18 letras. El primero, aqsa al-lisan, fondo de la lengua. Y como veis en la letra, como veis en la imagen, elevando el fondo de la lengua hacia la parte del velo paladar. ¿Ves? Ahí el paladar tiene dos partes, una parte blanda y una parte dura. La parte del fondo, ahí donde sale la letra qaf, qa, iqqa, iqqa, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, empieza desde la entrada de la lengua, el fondo de la lengua tocándolo con la parte superior blanda al paladar. Un poquito más arriba, como vamos a ver en la siguiente imagen, es lugar para la letra kaf, y es también fondo de la lengua, elevando el fondo de la lengua hacia el paladar, ligeramente por encima del qaf, justo por encima del qaf, qa, kaf, iqqa, ahí un pelín arriba. Hay gente que no lo pronuncia bien y a veces pues se escucha como el qaf, kaf, o al revés. A veces no se diferencia el sonido bien porque no se pronuncia bien. Son fáciles con la práctica, inshallah ta'ala. Vamos a ver el tercer punto de articulación relacionado con la lengua, y es wasat al-lisan, en medio de la lengua y apoyándolo sobre el centro del paladar, y abarca las letras siguientes: el jim, el shin o el ya. Como veis en la imagen, salen del mismo lado de la lengua, lo único con la diferencia de el apoyo en el centro del paladar. A veces es tocando el paladar, en el caso del jim, a veces es más cercano, en el caso del shin es un pelín más bajo, y en el caso del ya es más abierto. Ese es el lugar para el jim. Ij, j, j, ij, ish, shin, sh, ish,
y el ya. Entonces ahí hay una diferencia entre digamos, la lengua con el paladar y con la zona blanda o la zona más cercana. Vamos a ver también el siguiente punto, que es el lugar donde se articula una letra muy importante, que es ad-dad, que es la única letra que diferencia la lengua árabe. Esta letra no existe en las otras lenguas, por eso se llama la lengua del dad, lugatud dad. El árabe se destaca por esta letra que no existe en otras lenguas. Es difícil de pronunciar y hay que entrenarse mucho y hay que esforzarse mucho para llegar a pronunciarlo de la mejor manera. Es los dos laterales de la lengua o uno de los laterales al mismo tiempo, apoyándonos sobre las muelas superiores. Es lugar para dad. Notáis ahí como que se llena la boca de aire. Puedes tocar con los dos lados, ambos lados de la lengua, con las muelas superiores o con uno de los dos. Con el lado izquierdo es más fácil y ese es lugar para, como hemos dicho, la letra dad. El siguiente punto, como vamos a ver en la siguiente imagen, es para la letra lam, el. Uno de los dos bordes de la lengua, incluyendo su extremidad, apoyándolo sobre el paladar, es lugar, como veis en la imagen, para la letra lam, el. Tocamos con la punta de la lengua y con los dos bordes con el paladar superior, como veis en la imagen. El siguiente punto es lugar para la letra en, que está también muy cerca de la lam, un pelín más abajo, como veis en las letras. El ápice de la lengua, la punta de la lengua, apoyándolo sobre el paladar, es lugar para la letra nun. Lo único que a la hora de pronunciarlo también utilizamos la cavidad nasal, porque la letra nun y la letra mim siempre van acompañados con gunna, con ese sonido, con esa nasalización, como lo vamos a ver, inshallah, en el último punto de articulación, y también nos va a servir luego en las otras reglas de nun sakina, la nun que lleva sukun, a la hora de hacer gunna, a la hora de mezclar dos letras en sí. Ese sonido bonito que sale de la cavidad nasal, eso es muy importante, pero siempre acompaña la mim y la nun únicamente. El siguiente punto de articulación es para la letra ra, R, la R. Hay dos tipos de R's, la ra muraqqaqa, atenuada, y la ra mufajjama, enfatizada. La extremidad de la lengua, apoyándola sobre el paladar, es lugar para ra. La atenuada sería así. Rijalun la tulhihim. La enfatizada sería ar-Rahmanir Rahim, ra. Y la atenuada sería ra. Pero el mismo punto de articulación, lo único que distanciamos un poquito la lengua del lugar donde se apoya, que es el paladar, como hemos visto en la imagen. El punto siguiente es para tres letras, at-ta, at-ta y ad-dal, el ápice de la lengua, como vamos a ver en esta siguiente imagen, apoyándolo sobre la raíz de los incisivos superiores, y es lugar para ta, ta, da. Si os fijáis, ta y ta salen del mismo lugar. La única diferencia es la entonación, ta, ta. Si dices, si cambias una letra con la otra, ihdina as-sirata, es ta. Si dices sirata, has cambiado totalmente el significado. An'amta, si dices an'amta, an'amta, varias incluso el significado y alteras la estructura de la palabra y alteras todo el significado del verso coránico. Entonces es muy importante pronunciar bien cada letra, y luego, como vamos a ver inshallah en los siguientes capítulos, cuando lleguemos a las reglas relacionadas con las características de las letras, aunque salen del mismo punto de articulación, como es el caso de ta y ta, tienen características totalmente diferentes. Una es siempre atenuada, muraqqaqa, y la otra es mufajjama y enfatizada. O sea, se nota a la hora de pronunciarlo con esa diferencia. El siguiente punto, también muy cerca del anterior, el ápice de la lengua apoyado o pegado
a los incisivos inferiores abarca las letras Sad, Zay y Sin. Lo mismo que hemos dicho con las letras Ta y Ta, lo podemos decir con Sin y Sad. Suenan igual, salen del mismo punto de articulación, lo único que tienen características diferentes. Una es atenuada y la otra es muy enfatizada. Sad. Cuando dices Idha ja'a nasrullah, al-nasr en árabe es la victoria. Si dices Nasr es águila. Entonces, no tiene nada que ver el significado. Entonces, depende mucho del tipo de la pronunciación. Si pronuncias bien esa letra, pues estás cumpliendo con la recitación. Me viene a la cabeza ahora el dicho del Imam Ali, el primo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que Allah esté complacido con él. Cuando le preguntaron por el significado del tajwid, dijo: el tajwid es ma'rifat al-wuquf wa tajwid al-huruf. Pronunciar bien las letras y saber dónde pararse a la hora de recitar. Entonces, cómo pronunciar es muy básico, es muy importante. No se trata simplemente de entonar y de cantar, sino de respetar esas reglas que estamos estudiando, inshallah ta'ala, desde un nivel muy básico. El siguiente punto es el ápice de la lengua, apoyándolo sobre la extremidad de los incisivos superiores, abarca 3 letras, Dha, Dhal y Tha, como estamos viendo en esta imagen. Ese es el último punto de los puntos de articulación abarcados en la lengua. La lengua tiene 10 puntos y 18 letras. Este es el último, como veis, sacamos la lengua, Dhal, Dha, Dhal y Tha. Y hay que tener en cuenta para diferenciar el del del. Del, la lengua para adentro, el del para afuera, el dad para adentro, el dha para afuera, el ta para adentro y el tha para afuera, la c, como la c en español. Del, dha y tha. Todas salen del mismo sitio, lo único que tienen características diferentes, como vamos a ver, inshallah. Estos son los 10 puntos de articulación relacionados con el punto de la lengua. Hemos visto que hay 5 puntos de articulación base y luego los diferentes puntos relacionados con esos lugares. El primero es el jawf, el vacío entre la boca y la garganta. El siguiente es al-halq, la garganta, y el tercero que acabamos de ver es la lengua, que abarca 10 puntos de articulación y contiene 18 letras. Vamos a ver el cuarto, perdona, y el quinto, los dos últimos puntos de articulación. El cuarto, como hemos mencionado antes, son los labios, ash-shafatan. Los labios abarcan 2 puntos de articulación para 4 letras. Hay que diferenciar entre los puntos de articulación y las letras. No significa que por número de puntos de articulación tienen que ir las letras. Puede haber un punto de articulación, un lugar donde se realiza ese sonido, pero pueden estar varias letras. Hay pequeños matices, pequeñas diferencias y luego las características que tiene cada uno. El primero es para la letra waw y fa. La letra waw es pronunciada circulando los labios y elevando el fondo de la lengua, como veis en la primera imagen. Hay que redondear, hay que circular los labios y luego elevar el fondo de la lengua para que circule ese aire. El siguiente punto, como veis, la letra fa es pronunciada apretando la extremidad de los incisivos superiores sobre el interior del labio inferior. Fa. Tocamos los dientes en el labio inferior. Fa, fa. En el árabe no existe la letra V. Fa, solo la F. Fa. Entonces tocamos con los incisivos superiores en el labio inferior, y la waw hay que circular los labios y elevar la lengua para que haya un vacío donde circule el aire. Wadduha, wadduha, wal-layli idha saja, wadduha, fa, fa, f, ahí tocando con el labio inferior. El siguiente punto es para la letra ba, que es la B, y la letra mim, que es la M. La letra B, ba, se pronuncia pegando los labios. B, ib. En el árabe no existe la letra P, no existe la letra ni P ni la letra V, solamente la B, ba, y la F, fa. La letra ba se pronuncia
pegando los labios, como veis, ba, ba, bismillahirrahmanirrahim, bi, bismillahirrahmanirrahim. Y la otra letra es la M, se pronuncia pegando los labios, acompañada de la gunna, la nasalización, como hemos mencionado antes, y es siempre acompaña la letra N y la letra M. Bismillahirrahmanirrahim. Mimma razaqnakum. Luego, inshallah, cuando lleguemos a las reglas relacionadas con esas dos letras muy especiales en la recitación, que tienen muchas reglas relacionadas, porque, como hemos mencionado antes, en otros capítulos, las letras cuando se juntan, cuando se encuentran, cuando se acercan, se genera entre ellas varias reglas. Y una de las dos letras que influyen en ese aspecto son la letra N y la letra M, acompañada de esa gunna, de esa nasalización, como vamos a ver en el quinto punto de articulación en esa imagen. El quinto punto de articulación es el hayshum, la cavidad nasal, ese vacío que tenemos en la parte de la nariz. Ahí es lugar para la gunna. Al-gunna, ese término, quedaros con él porque lo vamos a utilizar mucho en el futuro, es la nasalización. Es un sonido, no es una letra, pero los sabios lo tratan como una letra porque se utiliza mucho y nos vamos a encontrar mucho con él, y va acompañado siempre a la letra M, a la letra Nun. Siempre va con estas dos letras, y luego hay que evitar utilizar la cavidad nasal a la hora de pronunciar las otras letras. Mucha gente, a la hora de hacer el tajwid, de querer recitar bien con una voz melodiosa, saca la voz, entona desde la nariz, porque le da un tono bello a la voz, pero eso es error. Entonces no estás pronunciando las dos únicas letras que hay que acompañarles con la nasalización, son la nun y la mim, nun y mim. Las otras, en ninguno de los aspectos y de ninguna de las maneras tenemos que utilizar la nariz. Quien recite utilizando la nariz está cometiendo un gravísimo error y no se está acercando a la recitación perfecta. Se lleva más por el sonido, se lleva más por la voz melodiosa, y eso no es el objetivo de la recitación, sino es pronunciar bien, correctamente las letras árabes para que se acerquen a la recitación correcta que nos enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa y tal cual se le fue revelado. Hemos hablado en capítulos anteriores que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam recibió el Corán recitado, tal y como lo estamos haciendo hoy en día. Por eso hay que tener en cuenta estas reglas. Vamos a hacer un breve repaso a todo lo que hemos visto. Hemos hablado de los puntos de articulación, lo hemos mencionado rápidamente. Insisto en que el aspecto de los puntos de articulación tiene que ser una práctica de la mano de alguien que lo pronuncie bien. No se puede adquirir, digamos, este bloque simplemente con la parte teórica. Hay que basarse sobre las imágenes, la entonación, y estar en manos de alguien que lo entone bien, que lo pronuncie bien, porque la única ciencia, como hemos dicho antes, que no se puede adquirir únicamente a través de los libros, es el tajwid. Es fundamental estar en manos de alguien que practique, que te enseñe, que le veas cómo pronuncie y que te corrija esa pronunciación. Alguien que lo haya aprendido también de la mano de un sabio o un profesor cualificado, que a su vez también lo aprendió así sucesivamente hasta llegar a nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero bueno, este capítulo es una manera didáctica para acercaros este bloque y insistir en que es muy importante. El bloque de los puntos de articulación de Makharij al-Huruf no se le suele dar mucha importancia. Tenemos más interés por las otras reglas más fáciles y nos olvidamos de este bloque, que es primordial. Si no pronuncias bien, no puede decir que estás recitando bien. Hemos visto que hay 5 puntos de articulación base, mawadi', y luego hay majaris, puntos de articulación secundarios. Y cada punto abarca un número de letras. El primer punto es el vacío, podemos llamarlo la faringe, aunque abarca varios puntos, y tiene 3 letras. El segundo es la garganta y tiene 3 puntos. Adna al-halq, que es la entrada, y luego wasat al-halq, que es la mitad, y luego el fondo de la garganta, que es aqsa al-halq. Luego la lengua tiene 10 puntos de articulación. Esos 10 puntos de articulación abarcan 18 letras. Aqsa al-lisan, wasat al-lisan,
luego tocando el paladar para arriba, utilizando los dos laterales con las muelas superiores, luego la punta de la lengua con los incisivos superiores para adentro y luego para afuera. Todos esos puntos hay que ir pronunciándolos, hay que ir practicando poco a poco, inshallah, hasta llegar a tener la perfecta pronunciación que nos acerca a la correcta recitación de la palabra de Allah. El cuarto punto son los labios y contiene 2 puntos de articulación para 4 letras, el waw y el fa, el mim y el ba, y luego el último, que es la cavidad nasal, no es para una letra, sino es para un sonido que es al gunna, la nasalización, que va acompañada siempre con la nun y con el mim. Y ahora, inshallah, como lo hemos dicho y como lo hemos prometido en anteriores capítulos, vamos a hacer siempre al final una recitación práctica de Surat al-Fatiha, el primer capítulo, una sura que hemos mencionado antes, que es muy importante, que la recitamos o la tenemos que recitar 17 veces en nuestros rezos obligatorios y luego en cada rezo, y es un pilar de la oración. Y antes de empezar a recitar las otras partes del Corán, tenemos que empezar, ya que es el capítulo primero del Corán y es una sura muy importante, tenemos que ir practicando y haciéndolo de la mejor manera para acercarnos a la correcta recitación, y así poco a poco profundizando en las letras. Acordaros siempre de los capítulos anteriores, hay que tomar apuntes de esto porque es muy importante y hay que practicarlo, porque la parte teórica no simplemente es, o no nos podemos basar sobre ella simplemente, sino también tenemos que tener en cuenta la parte de la práctica. Vamos a hacer, inshallah, una recitación práctica y así lo vais a ver, lo vais a seguir con nosotros escrito en latín para aquellos que no conocen árabe, y luego pues grabarlo o seguir los movimientos de la recitación para que aprendáis más o menos cómo se hace. Vamos a hacerlo. Siempre teniendo en cuenta lo que hemos estudiado anteriormente de isti'ada y basmala y todo. Vamos a hacerlo. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Vamos a hacerlo otra vez y lo vamos a hacer más despacio para que lleguéis a entonar y a seguir la manera de la pronunciación. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
Hasta aquí nuestro programa de hoy, inshallah. Esperemos que se hayan beneficiado de ello y esperemos que lleven a la práctica lo que estamos aprendiendo entre todos en este espacio, una cita semanal con la palabra de Allah, con el Sagrado Corán. No falten la semana que viene a vuestra cita con Recita el Corán. Muchas gracias por estar otra semana con nosotros y nos vemos la semana que viene, inshallah. Assalamu alaikum. رتل معي آياته واطمئن إلى صفحاته وتعال نرتشي في الظل